Buen día, nosotros somos el equipo número 5, el cual nos corresponde exponer el sistema neurológico. Los integrantes son Batista Diana, Ruiz Grisel, Vergara José y Zambrano Amberlis. El sistema nervioso, o también llamado sistema neurológico, es el que está formado por el cerebro, el tronco encefálico, este a su vez por protuberancia bulborraquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Desde que somos fecundados, a partir de la semana 5, se comienza a formar el cerebro en la gestación y hasta la semana 36 ya el sistema nervioso está constituido completamente. El sistema nervioso es el encargado de controlar la capacidad de moverse, de respirar, de ver, de sentir. Tenemos que tomar en cuenta que el cerebro es la parte del encéfalo con mayor tamaño. En un adulto puede llegar a pesar hasta 1500 gramos. Él es el encargado de los movimientos, de la coordinación, de la temperatura, del tacto, de la visión, de la realidad, de la toma de decisiones, de las emociones, el aprendizaje, el saber los colores, el saber las letras, el saber formar una oración, el saber reaccionar ante una situación, el saber de formar y el formar y solucionar los problemas. De eso se encarga el sistema nervioso. El cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Este a su vez en cuatro lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Recordemos que la célula fundamental del sistema nervioso central o periférico es la neurona. Y esta red de neuronas envían y reciben y modulan a su vez los impulsos neuronales entre las diferentes partes del cuerpo, o sea, desde el cerebro hacia la parte distal del cerebro y al revés. Aquí podemos ver claramente la organización del sistema nervioso. Está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está el encéfalo y la médula espinal. Este a su vez se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico está dividido en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico está dividido en somático y autónomo. El sistema somático está dividido son los nervios y los espinales y los raquídeos. Y el autónomo en simpático y parasimpático. Cabe destacar que el sistema nervioso central es el que se encarga de coordinar todas las acciones, bien sean voluntarias como caminar, la toma de decisiones, el leer, el escribir, o de forma involuntaria como respirar, la evacuación, la micción, la digestión. De todo eso se encarga el sistema nervioso central. Recordemos también que el cerebro es como el casemac en el ventilador en la ventilación mecánica o como el CPU en una computadora. Es la máquina que se encarga de todos los movimientos que hacemos, de todo lo que nosotros realizamos, desde el respirar hasta dormir, el que nos dé sueño, todo eso se encarga el sistema nervioso central. Ahora bien, ahora vamos a hablar acerca de los pares craneales. Los pares craneales son los que nos aportan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello. Recordemos que son 12 pares craneales. Ellos controlan todo lo que es la actividad en esa región del cuerpo humano. Solo el 10º par craneal es el nervio vago, que es el encargado de inervar todos los órganos torácicos y abdominales. El sistema nervioso central, una vez que toda esa información es procesada al cerebro, él comienza su viaje a través de la médula espinal por medio de la sinapsis en las neuronas y con con la mielina, que son las que recubren las neuronas, ayudan a lo que es todo lo que es el viaje hacia la parte sensitiva, hacia la parte distal del sistema nervioso. Hay varios test que se conocen para la evaluación del sistema neurológico en un paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Entre esas está la escala de Ramsay. Recordemos que los ojos son la ventana del cerebro, así como también son las ventanas del alma. Los ojos son los que nos dicen cuando estamos enamorados, cuando estamos bravos, cuando estamos molestos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Los ojos son los que hablan. Y en la escala de Ramsay podemos ver cómo está el estado neurológico del paciente, la valoración del estado de sedación del paciente. Aquí podemos ver cuando el paciente está ansioso, agitado,
y no descansa, aquí se le da una numeración a cada uno. En el nivel 1 está despierto, ansioso, agitado, no descansa. En el nivel 2 está despierto, cooperador, orientado y tranquilo. En el nivel 3 está dormido, con respuesta a órdenes. En el nivel 4 está somnoliento, con breve respuesta a la luz y el sonido. En el nivel 5 vemos que está dormido, con respuesta solo al dolor. Y en el nivel 6 el paciente casi que está en coma, profundamente dormido, sin respuesta a ningún tipo de estímulo. Otro de los test que se usan muy comúnmente en la unidad de cuidados intensivos es la escala de Glasgow, que es el usado para medir el nivel de conciencia de un paciente en una unidad, en este caso en la unidad de cuidados intensivos. Cuando está por debajo de 7 puntos, el paciente está en coma, y por debajo de 8 está intubado. El valor, recordemos que es entre 3 mínimo y el máximo son 15 puntos. Para la respuesta ocular está cuando es espontánea 4 puntos, cuando es por orden verbal está 3, cuando es al dolor está 2, cuando es sin respuesta es 1. La respuesta verbal, si está orientado, es 5, si está desorientado es 4, si tiene palabras inapropiadas es 3, si tiene sonidos incomprensibles es 2, y si no tiene respuesta es 1. Por lo general, cuando el paciente está intubado, es 1 la numeración que se le da. Cuando la respuesta motora es orden verbal 6, localiza el dolor 5, flexiones retiradas 4, cuando es una flexión anormal o de corticación es 3, cuando una extensión o descerebración es 2, y si la respuesta es 1. Esta exploración de las pupilas más que todo se da cuando estamos haciendo los reportes, nuestros reportes de enfermería. Son los que nosotros connotamos a la hora de hacer los reportes. Según el tamaño, ¿qué es lo que le vamos a dar? Recordemos, le vuelvo a repetir, que los ojos son la ventana del cerebro y los ojos son la ventana del alma. Esos son los que nos demuestran cuáles son nuestras emociones, qué es cómo nos sentimos, cómo estamos, todo eso. Según el tamaño están mióticas, medias o midriáticas. Mióticas, el diámetro es menor de 12 milímetros, medias está entre 2 y 5 y midriáticas está mayor de 5. Según la relación entre ellas están isocóricas, son iguales, anisocóricas son desiguales y discóricas son en forma irregular. Y según la respuesta a la luz están reactivas, que son nomoreactivas, hiporreactivas, que son contracción al foco luminoso, y están arreactivas, que son inmóviles al foco luminoso. En esta lámina podemos ver, les puse aquí dos pacientes con dos patologías totalmente diferentes. Una más que todo es un paciente, podemos decir que es un diagnóstico, un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos bajo observación, recién operado de una cirugía de cadera. Entonces, a la hora de hacer el reporte de enfermería, más o menos son lo que más se toma en cuenta a la hora de nosotros cuando estamos entregando al paciente a nuestros colegas. El paciente número 1, recordemos que es un paciente que es con un diagnóstico de médico operado de una cirugía abdominal, es un paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, colaborador, pupilas isocóricas nomoreactivas a la luz a 2 milímetros, valor en la escala de Ramsay de 2, y en la escala de Glasgow tiene 15 de 15, moviliza 4 miembros sin dificultad. En el paciente número 2, vamos a tomar en cuenta que es un paciente que es con un paciente post-COVID, paciente diagnosticado con COVID, que es un paciente agitado en ocasiones, bajo sedación, recibiendo infusión de midazolam 105 miligramos, mofentanil 150 microgramos, por bomba de infusión a 10 horas, a criterio médico, recibiendo bolos de propofol y esmerol a dosis respuesta, con pupilas isocóricas, hiporreactivas a la luz, reflejo de oxígeno presente, valor en la escala de Ramsay en 5, y en la escala de Glasgow 7 de 15. Buenos días, mi nombre es Amberly Zambrano. Yo les voy a hablar brevemente sobre lo que es el ictus isquémico o la enfermedad cerebrovascular isquémica. Esta es la muerte de una zona de tejido cerebral como consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y oxígeno al cerebro, debido a la obstrucción de una arteria. Generalmente se produce por la obstrucción de una arteria que va directamente al cerebro. Esta obstrucción es debida a la formación de un coágulo sanguíneo o un depósito de grasa aterosclerótico. Las causas de estas obstrucciones son debidas a coágulos de sangre o fragmentos de depósitos grasos, por la formación interna de la arteria que acaba por obstruirla. Los factores de riesgo predisponentes para el ictus isquémico son la fibrilación auricular,
estenosis de una carótida del cuello, niveles altos de colesterol, artropatía, hipertensión arterial, diabetes, endocarditis, trastornos de coagulación, haber sufrido un evento cerebrovascular previo o los antecedentes familiares. Evento cerebrovascular hemorrágico. Este es el tipo menos común. Ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro. En cuestión de minutos, las células del cerebro comienzan a morir. Las causas de esto incluyen un aneurisma hemorrágico, una malformación arteriovenosa o la rotura de una pared arterial. Los signos y síntomas del SB hemorrágico se manifiestan según sean los casos. Otros muchos síntomas dependiendo de la arteria bloqueada y en consecuencia de qué parte del cerebro está desprovista de sangre y oxígeno. Algunos de los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, afectación brusca de la visión en uno o ambos ojos, problemas para el habla y para entender, pérdida del equilibrio y la estabilidad, pérdida de fuerza en un brazo o pierna o en ambos. En los casos más extremos puede haber pérdida de conciencia y convulsiones. Aquí podemos ver un cuadro comparativo de lo que son el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. El isquémico es conocido también como infarto cerebral, que representa el 85% de los casos y es clasificado en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual indeterminado. Es causado por la obstrucción que detiene el flujo sanguíneo al cerebro. El ictus hemorrágico es conocido también como derrame cerebral, representando el 15% de los casos, clasificado en hemorragia cerebral o parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, el cual es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro. Síndrome de hipertensión endocraneal es la elevación en la presión dentro del cráneo que puede resultar de una lesión cerebral o causarla. El aumento de la presión intracraneal puede deberse a un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, el cual es el líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal. El aumento en la presión intracraneal también puede deberse a una elevación de la presión dentro del cerebro mismo. Esto puede ser causado por una masa, sangrado dentro del cerebro o líquido alrededor de este o inflamación dentro del cerebro mismo. Las causas pueden ser ruptura de aneurisma y hemorragia subaracnoidea, tumor cerebral, encefalitis, traumatismo cráneoencefálico, hidrocefalia, hemorragia cerebral hipertensiva, hemorragia interventricular, meningitis, hemorragia subdural, hematoma epidural, convulsiones, evento cerebrovascular, daño cerebral después de un paro cardíaco, coágulos en las venas del cerebro. Los síntomas que se manifiestan son cefalea intensa, náuseas, pérdida de la visión periférica, papiledema, hipertensión arterial, bradicardia y trastornos de la conciencia. Continuamos con el aneurisma cerebral. Esto no es más que una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro. En ocasiones tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. Los aneurismas son dilataciones focales en las arterias cerebrales. Estos aneurismas ocurren en un 3 a 5% de personas. Pueden aparecer a cualquier edad, pero más frecuente entre los 30 y los 60 años. Estos son de igual forma más frecuentes en mujeres que en hombres. Entre los factores más frecuentes que contribuyen al desarrollo de estos aneurismas son los antecedentes familiares, bien sean familiares de primer grado, es decir, hereditarios entre padres, hermanos e hijos, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Dentro de su clasificación encontramos que pueden ser según su morfología, su tamaño y su localización. Tenemos según morfología los aneurismas saculares, fusiformes y disecantes. Los saculares, según su tamaño, son los más pequeños, menores a 5 milímetros. Los fusiformes son los aneurismas medianos de 6 a 11 milímetros. Los disecantes pueden ser grandes de 12 a 24 milímetros e incluso gigantes mayores a 24 milímetros. Según su localización, tenemos que los saculares y fusiformes se encuentran en la circulación anterior, mientras que los disecantes se encuentran en la circulación posterior. Otra de sus clasificación es el aneurisma micótico. Este es muy raro y secundario a infección de la pared del vaso.
Hablando un poco de la fisiopatología de los aneurismas cerebrales, cabe destacar que dentro de los mecanismos que favorecen la formación de estos aneurismas se encuentra el hábito de fumar. El humo del tabaco y otros compuestos nicotínicos incrementan la expresión de múltiples proteínas inflamatorias que pueden adherirse al endotelio y por quimiotaxis inducir la infiltración de linfocitos, proteína 1 o monocito quimiotáctico. Esta, a su vez, activa lo que es la interleuquina 8, quien juega un papel crítico en la formación de aneurismas, porque se ha logrado comprobar en algunos estudios que no crecen los aneurismas en ausencia de dicha proteína. Entre los cuidados de enfermería a priorizar en este tipo de pacientes tenemos la monitorización neurológica, el manejo del dolor, la disminución de la ansiedad y enseñanza de la enfermedad, sabiendo o viendo que tendrá afectados los dominios de actividad y reposo, afrontamiento y tolerancia al estrés y el confort. El LOE o lesión ocupante de espacio son tumores cerebrales de un crecimiento normal que presentan las células en el tejido cerebral. Estos pueden ser benignos o malignos, contienen células cancerosas, así como primarios, comienzan en el cerebro o metastásicos se pueden originar en otra región del cuerpo y llegan al cerebro. En la clasificación de las lesiones ocupantes de espacio tenemos 5 tipos, los cuales son el vasogénico, citotóxico, osmótico, intersticial e hidrostático. Dentro del LOE vasogénico hay una alteración de la barrera hematoencefálica. El edema es producido por agua, sodio y proteínas. Se localiza dentro del espacio extracelular, causa lesiones focales y la formación del líquido cefalorraquídeo se ve disminuida. En el citotóxico se presentan alteraciones metabólicas. El edema es compuesto por agua y sodio, localizado a nivel intracelular y causa hipoxias e isquemia. De igual forma, está disminuido el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al LOE osmótico, se ve afectado el gradiente osmótico. El edema es producido por agua y sodio, está localizado a nivel intracelular y causa intoxicación acuosa. El líquido cefalorraquídeo se ve aumentado, al igual que en el LOE intersticial e hidrostático. El intersticial, el edema generado por agua, se encuentra localizado a nivel periventricular y causa hidrocefalia, mientras que el hidrostático, el gradiente hidrostático es el afectado, el edema es producido por agua y sodio, lo localizamos a nivel extracelular y este produce hidrocefalia e hipertensión. En cuanto a los cuidados de enfermería, de igual forma como en los aneurismas cerebrales, tenemos que es de importancia o de mayor relevancia la monitorización neurológica, manejo del dolor, disminución de la ansiedad y enseñanza de la enfermedad, sabiendo de igual forma que los dominios afectados son los mismos: actividad y reposo, afrontamiento y tolerancia al estrés y el confort. Crisis convulsivas. Cuando hablamos de crisis convulsivas, nos referimos a movimientos súbitos, descontrolados del cuerpo y cambios en el comportamiento que se presentan por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Las crisis convulsivas se presentan por efectos de medicamentos, fiebres altas, lesiones en la cabeza y enfermedades tales como la epilepsia. Dentro de la clasificación de las crisis convulsivas encontramos las tónicas. En estas los músculos del cuerpo se ponen rígidos. Atónicas, los músculos del cuerpo se relajan. Mioclónicas, son sacudidas cortas en partes del cuerpo. Y las clónicas son periodos en que partes del cuerpo tiemblan o se sacuden. Entre otras clasificaciones encontramos las crisis convulsivas focales. Estas están aisladas a solo un hemisferio del cerebro y pueden incluir o no alteraciones del estado de la conciencia. En cambio, las generalizadas son pérdida de la conciencia y ambos hemisferios del cerebro se encuentran involucrados. Hablando un poco de la fisiopatología de las convulsiones, le presentamos a continuación 3 situaciones que nos pueden llevar a dicha convulsión. Primeramente, se evidencian alteraciones metabólicas, los cuales producen un aumento en la despolarización neuronal y a su vez una disminución del umbral de excitabilidad, lo cual genera una convulsión. También tenemos que la liberación o excitación del sistema reticular activador ascendente produce una excitación neuronal, lo cual lleva a una convulsión. Y como tercer punto sería el defecto del fosfato de piridoxina. Este disminuye la formación de GABA y genera una convulsión.
El GABA no es más que un neurotransmisor, también llamado ácido gamma aminobutírico, el cual es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro. El mismo cumple funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos que se envían de neurona en neurona. Estado epiléptico. Para comprender el concepto de estado epiléptico y sus definiciones, se debe tener presente que las crisis epilépticas son habitual y característicamente autolimitadas y breves. Esto se debe a que en relación a una crisis se activan de modo compensatorio mecanismos inhibitorios que intentan evitar no solo la propagación del ictus, sino también su mantención o reiteración. En el tiempo han existido varias definiciones de estado epiléptico. La más antigua y clásica lo caracteriza como la persistencia de crisis por más de 30 minutos, ya sea de modo continuo o como repetición subintrante, sin recuperación del estado neurológico basal entre ellas. Este límite de tiempo se basa en hallazgos experimentales que muestran que pasado este punto se puede producir un daño neuronal. Entonces se prefiere hoy definir el estado epiléptico como la mantención de crisis clínicas o electroencefalográficas por 5 minutos o más, ya que en esta situación es evidente que los mecanismos inhibitorios mencionados anteriormente han fallado y se requiere de una aproximación terapéutica urgente. De hecho, la Liga Internacional contra la Epilepsia en su glosario no incluye en la definición de un estado epiléptico un límite de tiempo determinado y lo caracteriza ya sea como la presencia de crisis que no muestran evidencias de detención o bien la presencia de crisis recurrentes sin vuelta al estado neurológico intersticial basal. Dentro de la clasificación tenemos dos grandes grupos, los convulsivos y el estado epiléptico no convulsivo. Dentro del convulsivo tenemos el estado epiléptico convulsivo generalizado. Es el cuadro más grave e incluye tanto las formas de inicio generalizado como aquellas con inicio focal y generalización secundaria. Además, está el estado epiléptico convulsivo focal, si está limitado a una extremidad o segmento corporal sin eventos secundariamente generalizados. Este cuadro no tiene repercusiones sistemáticas y por tanto la aproximación terapéutica debe ser menos agresiva, en especial porque algunos casos pueden ser muy refractarios. Ahora vamos con la segunda clasificación, que sería el estado epiléptico no convulsivo. En este caso lo podemos definir como un cambio del estado mental asociado a descargas epilépticas formes ictales en el electroencefalograma. Acá tenemos el generalizado o de ausencia, que es el menos frecuente, corresponde a la aparición de crisis de ausencias subintrantes o continuas, que se manifiestan ya sea con la semiología típica de estos eventos como episodios discretos, repetitivos o bien de un modo menos específico, como un cuadro simplemente confusional. Tenemos también el focal, que también es llamado parcial complejo. Se manifiesta como una alteración de conciencia prolongada, de inicio brusco, con antecedentes que sin embargo no siempre son evidentes. El estado epiléptico sutil, esta variedad se presenta en pacientes graves, generalmente con compromiso sistémico importante. Y en ellos, además, una alteración de conciencia, ligeras micoclonias de párpados, labios o cara, como una única manifestación que produce un cerebro dañado. Además, tenemos también el estado epiléptico refractario. Se denomina así a la persistencia del estado epiléptico después de uso de una benzodiazepina y otro antiepiléptico convencional usado en dosis adecuadas, como puede ser la fenitoína, el ácido valproico o el fenobarbital. En esta situación, la práctica más convencional incluye el uso de un segundo antiepiléptico o la inducción anestésica barbitúrica con benzodiazepinas o con propofol. Aunque el coma barbitúrico producirá un mayor control del estado epiléptico, se asocia también a más complicaciones, especialmente hemodinámicas, y finalmente la mortalidad. Tenemos el estado epiléptico suprarrefractario, que según el autor Schorbon, él denomina este estado epiléptico como aquel que persiste después de 24 horas de uso de agentes anestésicos o que recaen al intentar retirar este tratamiento. Aunque su frecuencia no se encuentra enteramente establecida, el mismo autor estima que aproximadamente un sexto de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos con un estado epiléptico evolucionará como superrefractario. No existen protocolos terapéuticos válidos para enfrentar esta condición y en la literatura se sugiere una gama extraordinariamente amplia de alternativas.
todas ellas sustentadas por pocos casos clínicos y que incluyen en su uso ketamina, sulfato de magnesio, piridoxina, hipotermia, estimulador vagal, dieta cetogénica, entre otros. Meningitis es una inflamación del líquido y las membranas, también llamadas meninges, que rodean el cerebro y la médula espinal. La hinchazón de la meningitis generalmente desencadena signos y síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. Clasificación. Ella se puede dividir en bacteriana por tuberculosis o vírica. En la bacteriana vamos a tener un inicio brusco, donde las proteínas van a estar elevadas, la glucosa baja y los neutrófilos van a ser los que más presencia tengan ante los laboratorios. En el caso de la tuberculosis, su evolución va a ser insidosa. Las proteínas igualmente van a estar elevadas con la glucosa disminuida y las células que más van a aparecer en los laboratorios van a ser los linfocitos. Cuando hablamos de una meningitis vírica, esta es autorresolutiva. Sus proteínas igualmente van a estar elevadas. En este caso, la glucosa va a estar en un estado normal y las células que más vamos a poder apreciar en dichos exámenes van a ser los linfocitos. Todos estos detalles nos van a servir para dar con el diagnóstico, que además va a ir acompañado con una punción lumbar para tener una muestra del líquido cefalorraquídeo que posteriormente va a ser analizado. En cuanto a los síntomas, pues se caracteriza por fiebre, náuseas y vómitos, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia y un aumento de la presión intracraneal. Los signos meningios se clasifican en dos o se caracterizan en dos. El signo de Kearney, que consta de un dolor lumbar a la extensión de la rodilla con la pierna flexionada, y el signo de Bruczynski, que no es más que la flexión inconsciente de cadera y rodillas a flexionar el cuello. Encefalitis es la inflamación del cerebro usualmente debido a una infección. La interacción puede ser bacteriana o viral. En algunos casos, la encefalitis puede ser el resultado de un trastorno del sistema inmunológico. En cuanto a los tipos de encefalitis, nos podemos dar cuenta que existen muchos. En este caso, se los voy a clasificar también tomando en cuenta los lugares o países hacia donde puede tener una mayor incidencia. Tenemos la encefalitis por arbovirus. Estos son frecuentes en América y Extremo Oriente. Se conocen más de 50 tipos de arbovirus actualmente y que estos también transmiten determinados artrópodos que producen encefalitis, fiebre hemorrágica y artralgias. Está la encefalitis por virus del herpes simple. Es la forma más frecuente de encefalitis víricas en los países europeos, aunque su incidencia es muy baja. La encefalitis también puede ser causada por virus como la rabia, el sarampión y el VIH, aunque el de la rabia es muy raro tener este caso de encefalitis en Europa. En cuanto a la encefalitis letárgica, se piensa que la causa puede ser una bacteria o una respuesta autoinmune. También tenemos la encefalitis equina oriental y por último la encefalitis autoinmune, que se crean anticuerpos contra el receptor NMDA asociado a pacientes jóvenes con alteraciones psiquiátricas. Traumatismo craneoencefálico. Esta se define como la difusión cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza. Los síntomas inmediatos o diferidos pueden incluir confusión, visión borrosa y dificultad para concentrarse. Los bebés pueden llorar sin parar o mostrarse irritables. El tratamiento puede incluir reposo, medicamentos y cirugía según las condiciones del paciente. Para conocer los tipos de traumatismos craneoencefálicos debemos saber que existen tres aspectos relevantes. En primer lugar, tenemos la fuerza externa que actúa sobre el cerebro y a su vez se va a subdividir en cuatro: abierto, cerrado, focales y difusas. En abierto es mucho menos frecuente y ocurre por una lesión perforante, como puede ser un disparo en la cabeza. Produce una fractura del cráneo, rotura de las meninges o las membranas cerebrales. Tenemos el cerrado. El daño se produce en el punto del golpe o bien en el lado opuesto al desplazarse el cerebro dentro del cráneo y chocar con este en el lado contrario, lo que se conoce como lesión de contragolpe. En las focales producen alteraciones en aquellas funciones en el área donde ha tenido lugar la lesión, y difusas son lesiones pequeñas esparcidas por todo el encéfalo que se relacionan con la pérdida inicial del conocimiento.
En segundo lugar, tenemos la alteración cerebral provocada por dicha fuerza. Esta hace referencia a las patologías que se presentan después del traumatismo. Podemos tener una hemorragia intracraneal traumática, una epilepsia postraumática, una lesión cerebral isquémica, un edema cerebral y la hidrocefalia. En tercer lugar, la afección del cerebro causada por esa fuerza. Se divide en dos, la contusión y laceración cerebral. En este caso, las contusiones son lesiones focales debidas al impacto del cerebro contra las paredes del cráneo. Normalmente suele afectar el área que está debajo donde se recibe el golpe, como una lesión por golpe, aunque en otros casos la lesión puede aparecer en el lado contrario al golpe, como la lesión por contragolpe ya explicada anteriormente. Tenemos también la lesión axonal difusa. Se produce en el momento del impacto y conlleva pérdida de conciencia inicial. Se genera debido a una lesión en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, cuerpo calloso y tronco cerebral, y en alguna ocasión del cerebro. Muchas gracias por su atención.